Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver la potencia en circuitos RC. Y deciros que ya en el siguiente vídeo vamos a ver las aplicaciones básicas de este tipo de circuitos RC, y con ello ya vamos a terminar este tema de los circuitos RC. Bueno, pues vamos a comenzar por ver esto de la potencia en este tipo de circuitos, pero vamos a comenzar cuando tenemos un circuito totalmente resistivo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí ocurre lo siguiente, que la potencia suministrada por la fuente de alimentación se pierde aquí en forma de energía por los resistores. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí los electrones son atraídos por la terminal positiva y aquí son repelidos por la terminal negativa. Esta es la dirección que toman los electrones. Inicialmente, bueno, pues la fuente de alimentación proporciona la energía suficiente a los electrones, una energía máxima, para que los electrones viajen por su nivel más alto posible. Una vez que empiezan a atravesar los resistores, como chocan con los átomos de los resistores, bueno, pues pierden esa energía, van perdiendo esa energía, que ya vemos que se manifiesta en forma de calor. Y una vez que han atravesado todos los resistores o el único resistor, aquí empiezan a viajar por su nivel más bajo. ¿Por qué? Porque han perdido toda la energía. ¿Qué ocurre cuando tenemos un circuito totalmente capacitivo? Ocurre lo siguiente, ya sabemos que en medio ciclo simplemente la energía se almacena en el capacitor y en el otro medio ciclo regresa a la fuente de alimentación. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que la dirección de los electrones toma esta dirección y ya sabemos lo siguiente, que no viajan a través del dieléctrico, sino que viajan a través del conductor. Inicialmente, bueno, pues comenzamos con el mismo número de electrones en ambas placas y una vez que esto empieza a funcionar, ya sabemos que aquí se pierden electrones y aquí empiezan a llegar electrones. Recordar su dirección. Aquí tenemos una deficiencia de electrones, que la que teníamos inicialmente, y aquí tenemos un exceso de electrones que la que teníamos inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos esta polaridad opuesta al de la fuente de alimentación, y una vez que aquí tenemos el mismo voltaje que tenemos en la fuente de alimentación, ya sabemos que los electrones son atraídos por igual y aquí ya no tenemos corriente alguna, no circula la corriente, y es por ello que se almacena aquí la energía, es decir, en medio ciclo se almacena en el capacitor y en el otro medio ciclo regresa a la fuente de alimentación. Y esto ocurre idealmente. ¿Por qué digo idealmente? Bueno, pues porque realmente aquí tenemos unos contactos que ya sabemos que son metálicos y aquí tenemos una resistencia interna y aquí se pierde algo de energía en forma de calor. Pero también sabemos que tenemos fugas, es decir, que algunos electrones pueden viajar por el dieléctrico y chocan con los átomos del dieléctrico. Bueno, pues aquí también se pierde algo de energía en forma de calor, pero idealmente aquí no se pierde energía y simplemente en medio ciclo se almacena y en el otro medio ciclo regresa al de la fuente de alimentación. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito RC? Bueno, pues que tenemos que considerar ambas oposiciones a la corriente para calcular la potencia que tenemos en el resistor. ¿Cuál es la potencia que tenemos en el resistor? Bueno, pues se expresa de esta manera. Aquí tenemos la potencia real, que es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, o lo que es lo mismo, voltaje por corriente, porque ya sabemos que tenemos lo siguiente, corriente al cuadrado por voltaje entre corriente, que es la resistencia. Esto se cancela y ya sabemos que tenemos voltaje por corriente. Bueno, pues las unidades de esta potencia real ya sabemos que son los vatios. ¿Qué nos pasa con la potencia que tenemos en el capacitor? Bueno, pues se le conoce como potencia real y ya sabemos que es la corriente al cuadrado por la reactancia capacitiva, o lo que es lo mismo, corriente al cuadrado, perdón, corriente por voltaje. ¿Cuáles son las unidades de la potencia reactiva? Bueno, pues las unidades son los bar, es decir, voltio amperios reactivos. Esto es una R y aquí tenemos los vatios. Bueno, pues como digo, cuando tenemos un circuito RC, para saber cuál es la potencia real, porque es la que nos interesa, porque realmente es la que produce trabajo, bueno, pues tenemos que considerar ambas oposiciones a la corriente. Ahora bien, al igual que teníamos el triángulo de la impedancia, también tenemos el triángulo de la potencia. Recordad lo siguiente, aquí tenemos los fasores, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos la reactancia capacitiva y aquí tenemos la impedancia, pero acabamos de ver que la potencia simplemente es igual a la corriente al cuadrado por la posición
a la corriente. Es decir, que aquí tenemos los mismos ángulos, pero las magnitudes son mayores porque simplemente aquí hay que agregarle este término, corriente al cuadrado. Pero ya vemos que tenemos el mismo triángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y reorganizando esto de aquí, estos fasores, bueno, pues llegamos al triángulo de la potencia. Aquí tenemos la potencia real, que ya sabemos que se expresa en vatios. Aquí tenemos la potencia reactiva, que ya hemos visto que se expresa en bar, es decir, voltaje amperios reactivos. Y aquí tenemos la potencia aparente, que ya vemos que es la corriente al cuadrado por la impedancia. ¿Cuáles son sus unidades? Bueno, pues simplemente voltaje amperio. Ahora bien, os acabo de decir que lo que nos interesa a nosotros en un circuito RC es saber cuál es la potencia real que tenemos. ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues teniendo el triángulo de la potencia, simplemente empleando las reglas trigonométricas, lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, ya sabemos que la potencia aparente se obtiene de esta manera, con la impedancia, y ya vemos que la potencia real se obtiene de esta otra manera. Recordar la hipotenusa por el coseno del ángulo, y con ello, bueno, pues obtenemos este cateto de aquí. O lo que es lo mismo, bueno, pues ya sabemos que la potencia aparente también la podemos expresar de esta manera. Ahora bien, cuando tenemos un circuito totalmente resistivo, bueno, pues ya sabemos que estamos en esta parte y no tenemos ningún ángulo de desfase. Es decir, que ya sabemos que el ángulo es 0. Bueno, pues ya vemos que coseno de 0 es igual a 1, y eso quiere decir que la potencia real, en este caso esta de aquí, es igual simplemente a voltaje por corriente, porque ya vemos que este término, el coseno de 0, es igual a 1. ¿Qué pasa cuando estamos en un circuito totalmente capacitivo? Bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con un circuito totalmente capacitivo, realmente estamos aquí con los 90 grados. Bueno, pues ya sabemos que coseno de 90 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos coseno de 0 es igual a 0, por esto de aquí es igual a 0. Bueno, pues acabamos de comprobar que idealmente no se pierde energía cuando estamos en un circuito totalmente capacitivo. Y digo idealmente porque acabamos de ver que realmente tenemos algo de pérdida. Pero idealmente acabamos de comprobar que realmente no tenemos ninguna pérdida de la energía. Entonces ya vemos lo siguiente en un circuito totalmente reactivo. Bueno, pues ya vemos que coseno de 0 es igual a 1. Y en un circuito totalmente capacitivo acabamos de ver que aquí teníamos 0, porque ya hemos visto que coseno de 90 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos estos valores que van de 1 a 0, lo que es lo mismo de 0 a 1. Entonces ya vemos que realmente lo importante es este término de aquí, y a este término se le conoce como factor de potencia. ¿Y para qué nos sirve este factor de potencia? Bueno, pues nuevamente a nosotros nos interesa saber cuál es la potencia real, y tenemos que tener la potencia real máxima posible, que ya sabemos que eso solo lo conseguimos si estamos con un circuito totalmente resistivo. Ahora bien, si estamos en un circuito RC, como tenemos que contar ambas oposiciones a la corriente, bueno, pues tenemos que saber cuáles son las condiciones donde tenemos la potencia real máxima. Y acabamos de ver lo siguiente, que teníamos aquí 1 y aquí teníamos 0. Recordar. Bueno, pues si el ángulo de fase va incrementando, este de aquí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que este término se va haciendo más pequeño, porque ya vemos que nos vamos aproximando a 0. Como se va haciendo más pequeño, eso quiere decir que el circuito es crecientemente capacitivo. Es decir, que la reactancia capacitiva es mayor que la resistencia. Y recordar que en este tipo de circuitos, cuando tenemos un voltaje alterno, ya sabemos que la reactancia capacitiva varía con la frecuencia. También recordar lo siguiente, que si la resistencia es mayor que la reactancia capacitiva, la resistencia convierte el calor más de la energía total suministrada por la fuente que la guardada por el capacitor. En cambio, si la reactancia capacitiva es mayor que la resistencia, más de la energía total es guardada y regresada que la convertida en calor. Bueno, pues simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y una cosa a tener en cuenta es la siguiente: como ya sabemos que realmente la corriente se adelanta al voltaje, bueno, pues a este factor de potencia
Se le conoce como factor de potencia de adelanto, porque como digo, la corriente es la que adelanta al voltaje. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el factor de potencia y la potencia real en el circuito mostrado a continuación. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el factor de potencia, que ya sabemos que es coseno del ángulo de desfase, bueno, pues tenemos que obtener la impedancia. Y para obtener la impedancia, bueno, pues obteniendo aquí la reactancia capacitiva, expresamos la impedancia en forma rectangular, la pasamos a polar y con ello tenemos el ángulo de desfase. Y con eso vamos a obtener el factor de potencia. ¿Cómo vamos a obtener nosotros la potencia real? Bueno, pues ya sabemos que la potencia real es igual al voltaje de la fuente de alimentación por la corriente por ese factor de potencia. Bueno, pues para ello ya sabemos lo siguiente, aquí tenemos el voltaje total, pero necesitamos la corriente total. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la corriente total necesitamos el voltaje de la fuente de alimentación y también la impedancia, que ya sabemos que la tenemos que obtener para obtener el factor de potencia. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Primero tenemos que obtener la reactancia capacitiva, recordar las unidades. Bueno, pues aquí os he puesto todos los pasos para recordarlo simplemente y llegamos a esto de aquí, a la reactancia capacitiva, y expresamos la impedancia en forma rectangular. Como necesitamos el ángulo de fase, bueno, pues ya sabemos que tenemos que transformarlo, convertirlo en forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos y voy rápido porque esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues gracias a este ángulo de desfase podemos obtener el factor de potencia. Aquí lo tenemos. Ahora bien, para obtener la potencia real, que ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación, nos falta la corriente, y para obtener la corriente ya sabemos que tenemos que emplear la ley de Ohm, empleando la impedancia. Bueno, pues aquí la tenemos. Una vez que tenemos la corriente y tenemos la fuente de alimentación y también el factor de potencia, con ello podemos obtener la potencia real. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Mirar, nos dice lo siguiente, que para el circuito mostrado a continuación tenemos que encontrar la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Bueno, pues para obtener la potencia real ya sabemos que tenemos lo siguiente y lo acabamos de ver al principio del vídeo. Tenemos corriente al cuadrado, la que está atravesando por esta rama, por la resistencia. Y para obtener la potencia reactiva, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta otra ecuación, la que está atravesando por esta otra rama. Para ello, bueno, pues ya sabemos que el voltaje que tenemos en este punto y en este punto es el mismo que tenemos en la fuente de alimentación, porque solo tenemos un dispositivo en cada rama. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la corriente es igual a voltaje entre la resistencia y corriente es igual a voltaje entre reactancia capacitiva. Aquí obtenemos la corriente de la primera rama y aquí obtenemos la corriente de la segunda rama. Una vez que tenemos ambas potencias, ¿cómo obtenemos nosotros la potencia aparente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear simplemente la trigonometría. Ya sabemos que tenemos lo siguiente: potencia real al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado, y con eso, bueno, pues vamos a obtener la potencia aparente. Y recordar que sus unidades son VA, es decir, voltio amperios, y aquí tenemos bar, que ya sabemos que son voltios amperios reactivos, y aquí simplemente tenemos los vatios. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que necesitamos la reactancia capacitiva. Bueno, pues aquí la obtenemos. Una vez que la tenemos, ya sabemos que necesitamos las corrientes que están atravesando por las ramas, y como tenemos el mismo voltaje atravesando las mismas ramas, porque solo tenemos un dispositivo en cada rama, bueno, pues empleamos la ley de Ohm. Aquí lo tenemos. Una vez que tenemos ambas corrientes, simplemente empleando esta ecuación para el valor real y esta otra ecuación para el valor reactivo, obtenemos la potencia real y la potencia reactiva. Y recordar sus unidades: la real son vatios y la reactiva son bar, voltio amperios reactivos. Por último, bueno, pues para obtener simplemente la potencia aparente, bueno, pues ya sabemos que estamos empleando el triángulo de la potencia, y como estamos empleando el triángulo de la potencia, ya sabemos que aquí tenemos la real, aquí la reactiva y aquí tenemos la aparente. Bueno, pues empleando el teorema de Pitágoras lo tenemos. Y recordar las unidades de la potencia aparente, que son voltaje amperios. Ahora vamos a ver realmente cuál es la importancia de la potencia aparente.
Vamos a suponer lo siguiente, y antes de nada, nosotros si tenemos una fuente de alimentación conectada a una carga, y ya sabemos que esa fuente de alimentación va a proporcionar una corriente máxima, bueno, pues si la carga demanda más corriente de la que puede suministrar la fuente de alimentación va a sufrir daños. Vamos a suponer que tenemos una fuente de alimentación de 120 voltios y que este generador, bueno, pues que tiene una potencia nominal de 600 vatios y que este generador puede proporcionar 5 amperios máximos. Ahora, este generador lo conectamos a una carga totalmente resistiva que sean 24 ohmios. Bueno, pues ya sabemos que 120 entre 24 es igual a 5 amperios. Bueno, pues el amperímetro en este circuito nos va a mostrar que tenemos 5 amperios y el batímetro nos va a decir que tenemos 600 vatios. Aunque estemos trabajando con la máxima capacidad de esta fuente de alimentación, la fuente de alimentación no va a sufrir daños. ¿Por qué? Porque estamos con los valores proporcionados por la fuente de alimentación. Ahora bien, vamos a suponer que en vez de tener esta carga totalmente resistiva, tenemos una carga reactiva, cuyo factor de potencia, bueno, pues va a ser 0,6. Es decir, que estamos con un circuito RC. Bueno, pues ya sabemos que este generador simplemente genera 5 amperios máximos y que tenemos 600 vatios. Bueno, pues ya vemos que 120 entre 18 es igual a 6,67 amperios. Y aunque el batímetro nos esté indicando que tenemos esta potencia de aquí, que es menor que la nominal, bueno, pues realmente la fuente de alimentación va a sufrir daños. ¿Por qué? Bueno, pues porque está trabajando con una corriente mayor a la que puede suministrar la propia fuente de alimentación, y es por ello que aquí la fuente de alimentación puede sufrir daños, va a sufrir daños realmente. Bueno, pues ya vemos la importancia realmente de la potencia aparente, porque ya vemos que la potencia nominal real, que se expresa en vatios, bueno, pues puede ser engañosa y va a ser impropia para las fuentes de corriente alterna. Es decir, que la capacidad nominal del generador de corriente alterna se debe expresar realmente en voltios amperios, es decir, en potencia aparente. Y esta es realmente la clasificación que emplean la mayoría de los fabricantes para la capacidad nominal, en vez de emplear los vatios. Bueno, pues recordar lo de la potencia aparente. Esta es realmente la que se emplea, porque acabamos de ver que esta es engañosa. Bueno, pues simplemente para que lo sepáis. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver las aplicaciones básicas de los circuitos RC. Vamos a ver el oscilador de desplazamiento de fase, aunque no sepamos muy bien qué es eso del oscilador, porque lo vamos a ver en otro curso. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque realmente es una aplicación que tenemos para los circuitos RC. Vamos a hablar de los filtros pasa altas y pasas bajas. Y también, por último, bueno, pues vamos a ver el acoplamiento de una señal de corriente alterna a un circuito de polarización de corriente continua, y eso, bueno, pues ya lo hemos visto en diferentes aplicaciones. Hasta la siguiente.